Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal como están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la tercera temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 11. El largo viaje. Muy adelante, a lo lejos, había un guardacostas de la Guardia Costera de Estados Unidos. Era una cosa antigua y enorme, blanca como las nubes de arriba, con una gran franja roja al frente, y estaba justo en nuestro camino. Sin duda, estaba aquí para interceptarnos, pues éramos una embarcación desconocida, acercándose a Estados Unidos por mar. Por lo que sabían, podíamos ser contrabandistas ilegales, que supongo que éramos técnicamente. Yo, por mi parte, no era ciudadano estadounidense y estaba trayendo literalmente extranjeros al país. De cualquier manera, dadas las circunstancias, no eran amistosos. ¿Cómo demonios vamos a salir de esta? Murmuré para mí mismo. No es una pelea que podamos ganar, ¿verdad? Preguntó Rarity. Ni de lejos. Refunfuñé, si cambio a modo disparo perforante, podría llenarlo con suficientes agujeros para hundirlo, pero no entiendes, eso es un barco militar. Si les disparamos, no solo responderán, sino que pedirían refuerzos, y entonces no tendríamos ninguna oportunidad. ¿Así que vamos a correr?, preguntó Dwight. Besándome los dientes con frustración, admití que incluso a máxima velocidad, probablemente no superaríamos a un guardacostas y, aunque pudiéramos, probablemente enviarían algo más rápido para alcanzarnos. Ya fuera un equipo de asalto en una lancha rápida o un helicóptero sobrevolando, si la Guardia Costera de Estados Unidos hubiera venido a por este yate, lo tendrían, de una forma u otra. ¿Qué hacemos entonces?, dijo Rarity. Estoy trabajando en ello. Gruñí, aquí, vigílalos. Pasándole el rifle, dejé a Rarity vigilarles mientras yo intentaba pensar en un plan con Dwight. Dada la situación, nuestro primer borrador parecía ser la única opción, en la que las chicas volverían a esconderse dentro de la alforja de Fluttershy, mientras yo me entregaba a los yankees. A partir de ahí, podría intentar engancharme para entrar en el país fingiendo ser ciudadano estadounidense o algo así. Era lo suficientemente bueno con las imitaciones de voz y los acentos para lograrlo. Willit añadió a esto, sugiriendo que podría reclamar ser una de las personas capturadas por el cartel de Íñigo Montenegro en Brasil. Así tenía coartada y podía decir que robé este yate tras escapar de mi cautiverio. Recordando que había muchos prisioneros americanos en el Stockyard, muchos de los cuales habían muerto en el motín, así que quizá podría intentar hacerme pasar por uno de ellos. Entonces pensé en lo obvio. Pedirían una dirección, quizá un familiar más cercano, y a menos que mis respuestas fueran satisfactorias por algún golpe cósmico, sabrían que mentía. No, nunca se lo creerían. Refunfuñé. Bueno, quizá no tengan que hacerlo, dijo Dwight, aunque no te crean, al menos te llevarían al campo para interrogarte, ¿no? Probablemente te llevarían a alguna celda de detención, y cuando eso pase, podríamos salir de las bolsas y ayudarte a escapar. Desde allí, Rainbow podría volar con nosotros, como nos llevó al puerto en Marruecos. Era una sugerencia bastante decente, pero no me convenció. Si lo hiciéramos así, seguro que aparecería en cámara en algún sitio, ya fuera en una cámara corporal, una foto policial o una cámara de seguridad. Luego, al escapar, si llegábamos tan lejos, acabaría huyendo como un fugitivo peligroso o algo así, con las cadenas de noticias locales animando al público a denunciarme si me reconocían. Pase lo que pase, no podía dejar que me hicieran fotos de la cara, y si me revisaban las huellas dactilares o tomaban una muestra de sangre, algo así podría llevarme directamente a mi antigua identidad, y entonces el gobierno de Estados Unidos estaría en posesión del misterio más desconcertante de la época moderna de Inglaterra, el niño cuyo cadáver había desaparecido de la morgue. Esto me llevó a preocuparme por un asunto relacionado. Si hicieran una inspección forense del yate, encontrarían el lugar completamente manchado con ADN alienígena.
Solo el jacuzzi ya contenía un puñado de pelo caído de la melena de Duilig, y eso ni siquiera contaba para las sábanas y almohadas de todos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Empecé a entrar en pánico, hasta el punto de considerar quemar las pruebas. Espera, en realidad es una buena idea. Pensé para mis adentros. Si quemáramos el yate, cubriríamos nuestras huellas. Para cualquier humano en ese cortador, esto era solo una nave señuelo para un cártel o algo así, preparada para prenderse fuego. No había manera en 1.000.000 de años que dejara que los yanquis supieran de la existencia de los ponis, así que formulé un plan completamente nuevo. Bajé corriendo a la cubierta principal y entré en la cocina, donde vi el salteado de Fluttershy en la cocina, y a pesar de la sensación de pánico y urgencia, no pude evitar pellizcar un poco para probarlo. Vaya, qué buena comida. Pensé para mis adentros. Volviendo a la tarea, abrí todas las puertas de los armarios hasta encontrar el aceite de cocina y procedí a coger toda la botella. ¿Qué haces con eso?, preguntó Applejack, guardando las últimas cosas en su alforja. Preparando algo, claramente. Me burlé, búscame algo para encender un fuego. Ah, y guarda ese salteado en una bolsa. Eso está delicioso y no voy a dejar que se desperdicie. Habiendo aprendido claramente la lección del otro día, Aj ni siquiera preguntó por qué había pedido algo así, simplemente declaró que yo era la jefa y volvió a buscar un encendedor de fuego en sus bolsas. Mientras tanto, bajé corriendo a los dormitorios y, tras asegurarme de que no había dejado nada de nadie, vació el aceite de cocina por todas las camas, empapando todas las sábanas y almohadas con esa cosa. Luego fui a recoger el combustible de repuesto al almacén e hice lo mismo, asegurándome de que cada centímetro cuadrado de la cubierta inferior estuviera empapado. Después de eso, corrí hacia la parte trasera del yate y grité a Rarity para que me ayudara, que se apresuró desde la proa del barco. Me encontró justo cuando terminaba de desenroscar la tapa del depósito y me preguntó qué necesitaba de ella. ¿Recuerdas cómo desviaste el combustible de ese Land Rover, en el desierto? Sí, ¿por qué? Quiero que hagas lo mismo aquí. Chupa cada gota de este yate y llévalo al interior. Luego quiero que lo salpiques por todas las superficies, lo extiendas todo lo que puedas, ¿entendido? Sí, señor. En un instante, el claxon de Rarity se encendió y salió el combustible. Todo se juntó como una gran masa flotante de fluido, y la yegua blanca salió corriendo con lo que había que hacer para ejecutar mi orden. A estas alturas, había suficiente combustible y aceite para prender fuego a este lugar. Si acaso, era excesivo. Sin duda, estaba en pánico, pero tras nuestro último encuentro con gente en el mar, que acabó con Duilig casi muriendo, no iba a arriesgarme. Applejack volvió a verme con una caja de cerillas, que cogí de ella y le di las gracias. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó. Estoy pensando, murmuré, presionando los dedos contra mi sien izquierda. Fue entonces cuando Pinkie me llamó desde la parte delantera del yate. Chicas. ¿Esperábamos visitas hoy? Todos corrimos a unirnos a ella y, al mirar hacia afuera, vimos que el cúter estaba mucho más cerca ahora, con un bote negro más pequeño a su lado, lo que indicaba que se estaba preparando un equipo de abordaje. ¡Oh, mierda! Scooby. Callum, necesitamos un plan, dijo Duilig. Entonces ayúdame a pensar en uno. Perdí el control. Ante esto, Duilig se apartó de mí y sentí una punzada de culpa por haberla asustado. Fluttershy entonces nos dijo que tenía miedo, lo que me hizo sentir aún más presionado. Paseando en círculos y tocándome la frente, miré la cubierta y nuestras largas siluetas bajo la luz del sol poniente, y entre ellas vi la respuesta. Era algo que Duilig ya había sugerido, solo que no tan pronto. En ese momento, no era buena idea en absoluto, de hecho, ni siquiera quería sugerirlo, pero no teníamos una mejor opción y se nos acababa el tiempo. Rainbow Dash. Hablé en voz baja. ¿Sí? Girándome para mirar al Pegaso, suspiré profundamente y a regañadientes permití que las palabras salieran de mis labios. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer en el aire? Mi récord es como 5 o 6 horas, porque, se quedó en silencio, y sus ojos se abrieron al darse cuenta de lo que le estaba pidiendo. Tras unos segundos, reunió la confianza y asintió, tragando saliva. Lo haré. No puedes estar hablando en serio.
exclamó Rarity, dijiste que aún nos faltaba un día, si no más. No hay manera de que esperes que Rainbow Dash vuele tan lejos sin descansar. ¿Qué más propones, Rarity? No tenemos elección ni tiempo. Oye, pregunta tonta, ¿pero no podría simplemente descansar en las nubes? Dijo Pinkie. Rodando los ojos, Daisy explicó por segunda vez que las nubes en la Tierra son diferentes. La única razón por la que los Pegasos podían caminar sobre las nubes en Equestria era por sus propiedades mágicas. En resumen, realmente sería un vuelo sin escalas, y ninguno de nosotros nos sentía cómodo con ello. Tiene que haber otra manera, dijo Fluttershy, ¿y si se esguinza o se cansa demasiado para seguir? Es un riesgo que tenemos que asumir. Respondí. En el peor de los casos, caemos al mar y tendremos que nadar, pero si esas personas nos pillan, el peor de los casos es que vosotros 6 os corten en el laboratorio de un científico. Con eso, el grupo cedió y, con la bolsa de Fluttershy vaciada de nuevo para nosotros, todos nos preparamos para entrar. Si alguien quiere mear, que se vaya ya. Ordené. No habrá otra oportunidad. Varios de ellos se alejaron apresuradamente, yendo a diferentes partes del yate para desviarse por un lado, antes de volver con nosotros y subir. Pinkie fue la primera, lanzándose de cabeza con un chillido emocionado. Al menos a alguien le parece bien este plan. Dije. El resto entró después que ella, mientras Rainbow Dash empezó a estirar sus alas y a respirar hondo, preparándose para el vuelo más duro de su vida. Mientras ella hacía esto, cogí las cerillas y encendí una, momento en el que tuve una terrible realización. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hot! ¡Joder! ¡Jodido! ¡Hot! ¡Joder! ¡Ay! Con parte del combustible salpicando mi mano, la llama me quemó, y tras agitar la mano un segundo, la metí bajo la axila para asfixiarla. Con Victra Aku pudiendo curarlo más tarde, bloqueé el dolor y encendí una segunda cerilla, y la lancé a la cocina. En segundos, la sala se incendió, y la cubierta inferior también se incendió. Curando rápidamente la quemadura, corrí de vuelta hacia Daisy justo cuando el último resto de la cola de Applejack desaparecía dentro de la bolsa. Con humo oscuro elevándose por detrás, me acerqué al Pegaso y puse mis manos sobre sus hombros. Mira, sé que lo que te pido es una locura. Le dije. Si hubiera otra manera, no te estaría pidiendo que hicieras esto. Lo sé. Respondió ella, no te preocupes, tío, yo nos llevaré. No sé cómo, pero, lo haré. Tengo plena fe en ti. Le aseguré. Solo ponte por encima de las nubes y sigue la puesta de sol. Persigue esa maldita cosa a todo lo que puedas, y después, reza para haber seguido adelante. Entendido. Declaró, Callum. ¿Sí? Antes de darme cuenta, la yegua se lanzó hacia adelante y me besó. Yo estaba demasiado sorprendido para corresponder, simplemente me quedé ahí y dejé que pasara, hasta que finalmente ella se apartó. Eso es por si no lo logramos, ahora métete en la bolsa. ¿Sí? Tartamudeé. Carraspeando, abrí la alforja y me puse a meter los pies dentro. Luego me bajé y, con un pequeño movimiento, me colé en la dimensión bolsillo, dejándome caer en el regazo de Pinkie Pie. Hola. Se rió, tienes las mejillas rojas. Sí, bueno, tienes las mejillas sonrojadas. Replicé. Touché. Rainbow entonces metió la cabeza en la bolsa después de mí y miró hacia abajo a todos. ¿Estáis listos ahí dentro? Sí, cariño, solo, por favor, no nos tires al mar y nos mates. Rarity se rió nerviosa. Vaya, qué bien dudar del mejor volador de Equestria. Rainbow resopló, poniendo los ojos en blanco. No le hagas caso. Tienes toda nuestra confianza. Dijo Dwilit. Eso es mentira, pero gracias. Se rió. Cerrando la solapa y envolviéndonos en casi la oscuridad, Rainbow Dash se puso la bolsa a la espalda, apretó las correas y alzó el vuelo. ¡Guau! Tío, qué guay. Gritó. ¿Qué? Llamé de nuevo. El barco ya está ardiendo como loco. Hay fuego por todas partes. Brillante. Ahora sal de ahí, que ese grupo de abordaje puede verte. Ordené. Y deja de hablar, estás desperdiciando energía. Añadió Dwilit. Vale, me voy. Ella se elevó de un salto y nos llevó a las nubes, envolviéndonos en total oscuridad.
Unos 10 segundos después, una luz naranja intensa inundó el pequeño espacio, indicando que habíamos superado las nubes. Estuve tentado de asomar la cabeza para contemplar la vista, pero no quería añadir ni un mínimo peso a la pesada carga de Rainbow, ni siquiera por un segundo. El sonido del viento soplando entraba por la estrecha rendija en la parte superior, y Duilig nos miró a nuestro alrededor con el ceño fruncido. ¿Crees que estará bien ahí fuera? Eso espero. Murmuré. Crucemos los dedos para que no se quede sin fuerzas. Me preocupa menos su resistencia que sus alas, dijo Fluttershy, mordiéndose ansiosamente el labio inferior. Solo han pasado unos meses desde que ha podido volar de nuevo. ¿Y si se rinden con ella? Creo que estará bien en ese aspecto. Replicé, cruzando los brazos. En Portugal, me levantó del suelo y me llevó por encima de la línea de árboles, y eso fue literalmente el día después de que volviera a volar. Tarareando, Fluttershy se recostó y se encogió de hombros, sugiriendo que simplemente necesitábamos tener fe. Todos estuvimos de acuerdo e intentamos estar lo más cómodos posible. Iba a ser un viaje largo en la alforja, hasta el punto de poner a prueba nuestra cordura tanto como la forma física de Daisy. Siendo el más grande, me senté en el centro y permití que los demás se acurrucaran. Tardamos un poco en acomodarnos, y todos hicimos todo lo posible por apañárnoslas con el espacio limitado disponible. Al menos la compañía es buena, sugirió Fluttershy. Por muy agradable que sea la compañía, agradecería que alguien sacara su pezuña de debajo de mi trasero. Ladró Rarity. Perdón. Pinkie chilló, echando la pierna hacia atrás y moviéndose para acomodarse. Esto va a ser un viaje de la mierda. Murmuró Aj. Bueno, al menos no estamos en cautiverio humano, porque estábamos a minutos de eso, comenté. Sí, prefiero la bolsa. Willy estuvo de acuerdo. Intentemos aprovechar al máximo la situación y hacer lo que podamos para pasar el tiempo. ¿Qué tal un cuento? Sugirió Fluttershy. Ante eso, Pinkie Pie interrumpió la vaga comodidad de todos al arrancarse de nuevo y trepar sobre nosotros para alcanzar a Flutters. Oh. Yo. Tengo una historia. Siéntate de nuevo. Rarity regañó. Por el amor de Dios, acababa de empezar a sentirme cómoda. Gimoteando como un perro, obedeció la orden y se sentó de nuevo, con sus grandes ojos de cachorro brillando bajo el tenue resplandor del atardecer. Sintiendo pena por perder la paciencia, Rare aseguró a Pinkie que aún podía contar su historia, lo que rápidamente la animó. Se frotó emocionada las pezuñas delanteras y nos contó la vez que ella y sus amigos fueron capturados por un viejo malvado. Por supuesto, se refería a nuestras hazañas en Brasil, y aunque ninguno de nosotros quería volver a vivir una época así, fue bastante entretenido escucharlo desde la perspectiva caprichosa de Pinkie. Esto incluía a Rarity dejando inconsciente a un hombre con un pinchazo somnoliento, como ella lo llamó, refiriéndose, por supuesto, al momento en que Rare mató a Vladimir Kikashkov con su propio cuchillo, que luego me quedé y lo llamé Croxbane. Echo de menos ese viejo cuchillo. Pensé para mis adentros. Sugar Cube, todos sabemos cómo fue, estuvimos allí. Dijo Applejack. Sí, pero Kayum no sabe cuál es la mejor parte. Protestó Pinkie. Creo que podemos decir con seguridad que lo mejor fue cuando todos escapamos con vida. Willy se rió. No. Pinkie se negó. Lo mejor fue cuando me asusté tanto que tintineé en el suelo, y uno de los hombres malos resbaló cuando intentaba meterme en una jaula. El silencio siguió a esa declaración durante bastante tiempo, seguido de que todos nosotros estuviéramos a carcajadas. Así que, solo para aclarar, ¿quieres decir que te measte encima y que uno de los malos se resbaló en ella? ¿Sí? Se cayó de espaldas y se empapó por completo. Ahora, con un toque de disgusto divertido, seguimos riendo, imaginando colectivamente a uno de los matones de Montenegro resbalando sobre un charco hecho por Pinkie. Vale, eso en realidad es bastante gracioso. Admití con una risa. Sí, es casi tan bueno como cuando robé esa cocaína durante nuestra huida. La risa se detuvo casi de inmediato y la miré con expresión vacía. ¿Perdona? Pensé que era harina, y quería hacer unos cupcakes con ella, ya sabes, para celebrar que nos habíamos escapado. Bueno, no salieron muy bien, probé una y fue súper asquerosa, y me hizo sentir muy rara, maldita sea, Pinks, así que ya es la segunda vez que confundes cocaína con harina.
Lo sé, ¿cómo soy? Se rió. Puse los ojos en blanco y suspiré incrédulo al darme cuenta de que Pinkie Pie literalmente había ingerido cocaína. ¿Cuándo demonios te comiste esa cosa? Applejack exigió saberlo. Fue cuando volvimos a la antigua casa de Callum y conocimos a su hermano. ¿Recuerdas cuando Dwight fue sola al lugar del vudú durante unos días? Las hice después de aburrirme esperando. Ignorando el hecho de que Pinkie acababa de describir Pripyat como el lugar vudú, seguí preguntándole qué había hecho con los pasteles de Coca-Cola que quedaban, después de decidir no comérselos. Oh, los he tirado a la basura. Bueno, qué alivio. Dijo Rarity. Extendiendo la mano y dándole un puño juguetón en la cabeza a la yegua rosa, le dije que lo que hizo era muy peligroso y que me alegraba de que no se hubiera comido el resto. Pinkie respondió mirando hacia abajo y moviendo las patas traseras. ¿Así que de verdad no puedes usar eso como harina? Me preguntó. Absolutamente no. Afirmé. La semana pasada lo revisamos cuando encontraste algunas en las bolsas del contrabandista. Vale, suspiró. Bueno, en ese caso, Pinkie. Ronroné en un tono bajo. Moviéndose aún más, Pinkie movió nerviosa los cascos traseros y confesó que no me había creído del todo cuando le dije que no era para hornear. Pinkie. Gruñí aún más fuerte. Por favor, no te enfades. Por el amor de Dios, todavía tienes algunos, ¿verdad? Rarity jadeó. Quizá, ser. Con el brazo extendido y la mano abierta, le hice un gesto para que me lo diera. Concediéndose, se metió en su alforja y rebuscó. Le costó un poco localizarlo, pero finalmente sacó la cabeza, ahora con un gran bloque de cocaína envuelto. Jesucristo, suspiré, tomándosela de ella. Luego miré a Rarity y le ordené que abriera temporalmente la bolsa sobre nosotros con su magia. Ella hizo justo eso, y sin dudarlo, lancé el bloque hacia arriba, que fue rápidamente arrebatado al llegar al aire exterior. ¿Qué demonios ha sido eso? Gritó Rainbow Dash, completamente desconcertado. No te preocupes, solo algo de mercancía innecesaria. Le grité de vuelta. ¿Innecesarias qué? Olvídalo. Ladré. Cállate y vuela con cuidado. Rarity cerró la bolsa de nuevo y yo me desplomé de nuevo en el montón de equinos. Asegurándome de que esto no volviera a pasar, conseguí que nuestro querido alborotador le diera una promesa de meñique, que juró no volver a tomar paquetes misteriosos de polvo sin avisarnos. Luego dejamos el asunto atrás, y Fluttershy preguntó si alguien más tenía una buena historia que contar. Todos nos pusimos a pensar, y acaricié suavemente el mango de Vitraku mientras reflexionaba. Fue entonces cuando tuve una idea y, con un largo murmullo, levanté la cabeza y miré a mi alrededor. ¿Sabes? Desde que conseguí esta espada y me convertí en campeón, no he pensado mucho en los campeones anteriores. Obviamente, estaba Stardust y la Madre Real antes que él, pero no sé nada de los demás. Volviéndome hacia Dwight, le pregunté si podía contarme sobre los antiguos campeones y, para el caso, la historia más amplia de Equus. Nuestras recientes charlas sobre los Neanderthals y la maldición de Aegon me habían intrigado, así que quería separar aún más lo que sabía del canon ficticio del dibujo animado hacia la leyenda más auténtica de Equus. Solo si eso no va a aburrir a todos. Me reí. Para nada. Aseguró Rarity, hace tiempo que no tengo una clase de historia, me vendría bien repasar. Sin mencionar que ahora es algo relevante. Dijo siendo tú el campeón y todo eso, oficialmente formas parte de la historia. Todos estaban de acuerdo con eso, así que Dwight Sparkle se encargó de educarme sobre la historia más profunda del mundo de Equus. Lo desglosó aislando sus períodos notables, no muy diferentes a nuestra edad de piedra, edad de hierro, edad industrial, y así sucesivamente. Primero estuvo la edad primal, el amanecer de la vida sapiente. Se sabía poco de este período, salvo que precedía a todas las formas de lengua e historia escrita. Fue aquí donde se encontraron los Neandertales, ya extintos hace mucho tiempo, con datación fósil asistida mágicamente que muestra su origen hace cientos de miles de años. Con el tiempo, los Neandertales evolucionaron, haciéndose más pequeños y desarrollando características únicas como alas y cuernos. Por ello, se dividieron gradualmente en las 4 razas equinas que se encuentran hoy en día. Pony terrestre, Pegaso, unicornio y caballo, este último ahora solo se encontraba en Saddle Arabia.
Cada especie llevaba un don, con unicornios aprendiendo el arte de la magia, ponis terrestres desarrollando una fuerza increíble, pegasos volando sin esfuerzo y caballos capaces de separar sus almas en un animal de compañía, conocido como Darejin. Con la formación de estas habilidades básicas, este período pasó a conocerse como la Primera Edad, ya que en este período nacieron los ponis. Espera, ¿y los alicornios? Pregunté. ¿No hay 5 razas? Técnicamente, pero no oficialmente. Willy te explicó. En cuanto a la Primera Edad, no hay pruebas que respalden que existieran alicornios en aquella época, nunca se han encontrado fósiles. Por ahora, bueno, a pesar de que los alicornios se clasifican como una raza diferente, no se consideran seres naturales. La princesa Celestia y la princesa Luna fueron creadas por los titanes, así que se consideran creaciones divinas. ¿Y Cadence? Pregunté. No nació alicornio. Me alzaron las cejas con eso. ¿Cómo dices? ¿Me has oído? Respondió, la princesa Cadence no nació alicornio. Que yo sepa, antes era un Pegaso, y algún tiempo antes de que se convirtiera en mi niñera, pasó algo. No sé qué, antes de que preguntes. ¿Y nunca pensaste en preguntar? Dijo Rarity. Oh, pregunté bien. Willy resopló, se lo pregunté directamente, y pregunté a la princesa Celestia, pero ninguno de los dos me lo dijo. Incluso recurrí a la princesa Luna sobre el asunto, que simplemente dijo que hay cosas que no se saben hasta el momento adecuado. No sé qué significa eso, pero en cualquier caso, no sé la verdad. Oh, pero lo harás. Pensé con cariño, sabiendo perfectamente lo que le esperaba. ¿Y la madre real? Preguntó Fluttershy, ¿no era una alicornio? Lo era. Willy confirmó. El primer alicornio en la historia registrada. Por desgracia, no sabemos lo suficiente sobre ella como para saber si nació así. Todos tarareamos para nosotros, igual de intrigados, y aunque sabíamos que la ascensión de Cadence fue indudablemente obra de Celestia, seguía curioso por saber por qué podría haberlo hecho. Había predicho el regreso del Imperio de Cristal y preparado un gobernante adecuado para ello con antelación. O quizá Dwilit había sido una ocurrencia secundaria, con Cadence siendo su proyecto original para heredar Equestria. La princesa del amor y la princesa de la amistad no eran exactamente tan diferentes en función, así que quizá su plan original era que Cadence unificara el mundo a través del amor. Si ese era el caso, ¿qué le había hecho cambiar de opinión? ¿Por qué se había elegido a Dwilit en su lugar? ¿Fue por los elementos de la armonía? Quizá Cadence había intentado empuñarlas, pero fracasó. En ese momento estaba dando vueltas a las ideas, pero era interesante especular sobre por qué la princesa Celestia había tomado tales decisiones. No es que supiera cómo terminó la serie, pero era seguro suponer que ella quería que Dwilit gobernara a su lado, o que la reemplazara directamente. Si es así, ¿por qué? Después de miles de años, luchando por la armonía y preservando el legado de los titanes, ¿por qué iba a dimitir? No hace falta decir que mis pensamientos iban a 1000 por ahí, y me alegré cuando Dwilit volvió al tema original. Carraspeando, confirmó por completo que, debido a la naturaleza rara y poco convencional de los alicornios, oficialmente existían 4 carreras de ponis, siendo los alicornios considerados una aberración divina. Continuando, Willy explicó cómo la Primera Edad fue seguida por la era preecuestre antigua, donde comenzó a desarrollarse una civilización básica tipo tribu. Fue aquí donde se formó la primera lengua, y los ponis comenzaron a registrar la historia local en tablas de piedra. Murales tallados y textos antiguos de este periodo representaban 3 puntos de gran interés. En primer lugar, estaba claro que los ponis de esa época conocían a los titanes sagrados de la armonía y los adoraban. En segundo lugar, y muy en sintonía con lo primero, había textos que aludían al descubrimiento del orbe de los titanes. Supuestamente, ponis habían creído que era una estrella perdida, que había caído del cielo nocturno, y la habían conservado con seguridad en un templo, donde se había formado una orden sagrada para protegerla. En tercer lugar, y lo más importante, esta era vio surgir el primer campeón, con un unicornio llamado Chanatanes Lux, o Brightornemponish, que encontró la espada de los titanes en la cima de la montaña donde ahora se alzaba Canterlot. Reclamando Vitraaku, alcanzó una veneración casi divina tras evitar la primera calamidad y se convirtió en el monarca de la tierra.
Gracias a la capacidad de la espada para fortalecer el alma de su dueño, Brighton vivió una vida anormalmente larga y se convirtió en uno de los pilares de la civilización temprana. También fue en esta antigua era preecuestre donde tuvo lugar la leyenda de Aegon, con el detestable dragón de llama del terror, supuestamente la propia calamidad. Después de esto llegó la era de la división, más tarde conocida como la era preclásica. Esta época comenzó con la repentina desaparición del rey Brighton, conocido ya como el Rey Solitario, pues se describía que nunca había encontrado el amor. Sin heredero, la desaparición del Rey Solitario provocó que el reino cayera en el caos, hasta que gradualmente volvió a su cultura tribal dividida. Fue entonces cuando surgió una nueva calamidad, cuando Grogar, creador de monstruos, llegó de tierras desconocidas y produjo legiones de bestias deformes que aterrorizaron la tierra. Aunque fue derrotado por un pony llamado Gusty el Grande, los monstruos seguían llegando, saliendo de un bosque maldito que luego sería conocido como el Bosque Eterno. Durante este tiempo, una banda de unicornios, aún leales al modo de vida de Brighton, aspiraba desesperadamente a recrear su antiguo reino. Autodenominándose los señores unicornio, intentaron unificar las tribus por la fuerza, matando a todos los que se negaron a unirse a su causa. Donde sus esfuerzos al principio fueron en vano, la marea cambió repentinamente con la llegada de un nuevo campeón, un sabueso de las profundidades brillantes llamado Shev Dos Pieles. Un sabueso del que... murmuré. Oh, así es como solían llamar a los perros diamante. Un perro diamante era un campeón. Rarity y yo gritamos al unísono. Cuesta creer que lo sepa, pero sí. Dijo Willy. Dada la descripción de Brighton como aventurero, es probable que fuera a espeleología, solo para ser superado por una manada de ellos. Maldita sea, sí, esas criaturas no son para jugar. No me lo recuerdes. Murmuró Rarity, temblando. Alzando una ceja, recordé cómo Rarity había sido capturada por ellos en la serie. Mencioné esto, y cómo los perros diamante habían sido retratados como brutos perros subterráneos, obsesionados con las gemas. Aunque eran terriblemente maleducados, no parecían tan peligrosos y, tras un buen ataque de manipulación y quejidos incesantes, la habían liberado voluntariamente. Supongo que en la vida real son peores, ¿no? Pregunté. Peor, mucho peor. Rarity prácticamente auló, apoyando una pata delantera en su frente. Continuó ampliando la vez que fue secuestrada por los detestables perros de diamante. Supuestamente, la habían provocado sin descanso, ladrando y rechinando, perdonándole la vida solo para que pudiera localizar gemas con su magia. A pesar de su gusto para el drama, podía oír el miedo en su voz y supe que no exageraba. Fue uno de los peores días de mi vida. Respiró temblorosa, tuve que dejar muy claro que solo encontraría joyas para ellos si no me tocaban. Aún así, eran, devorándome con sus ojos, jadeando y olfateándome. Me encerraron en una jaula, no más grande que la de Brasil, con nada más que un cubo para hacer mis necesidades, y sí, también me vigilaron por eso. Te lo digo ahora, los perros diamante son salvajes. Mi única salvación era que eran una manada civilizada, capaz de hablar la lengua común. Si no, realmente no sé qué podrían haberme hecho. Espera, ¿eso se consideraba una manada civilizada? Solté de repente, realmente asombrado. Al responder, Willy volvió a la conversación y decidió ser muy directo, para nuestra sorpresa y disgusto colectivos. Sí. La mayoría de las manadas ni siquiera hablan nuestro idioma, y las que sí... Bueno, te aseguro que no les interesa el diálogo. Si te atrapan, te violarán hasta matarte, comerán tu carne y coserán tu piel en su ropa, y si tienes mucha suerte, lo harán en ese orden. Crepúsculo. Applejack jadeó, con los ojos abiertos como platos de cena. ¿Qué? Es verdad. Sí, pero, hay cosas que no se entienden, Louis. Se lo dije. No puedo creer que hayas dicho eso en voz alta, especialmente con Pinkie cerca. Chasqueó Rarity. Vale, lo que sea. Willy estalló, girando la cabeza hacia un lado. Al notar su actitud distante, pronto me di cuenta de que estaba sufriendo otra recaída por el daño del Fel. Esto explicaba su franqueza, y antes de que pudiera influir más, actué. Inclinándome hacia ella, le regalé una sonrisa cálida y le pedí que me mirara. Aunque dudoso, ella cruzó la mirada y frunció el ceño, momento en el que extendí la mano para sujetarle la pata delantera. Te tengo. Murmuré.
Esas 3 palabras, después de salvarle la vida en Portugal, se habían convertido en una especie de palabra de moda, un ancla para traerla de vuelta a mí. Por suerte, funcionó, justo cuando los demás también se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Al darse cuenta, Willig negó con la cabeza y sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Yo, nunca diría eso. Tartamudeó, no lo haría, yo nunca diría eso. SSHH, está bien. Lo suspe, acercándola más a mí, está bien. Sabemos que no fuiste tú. Después de mirar a Pinky, que por suerte parecía no inmutarse por el comentario, intenté retomar las cosas antes de que Willig cayera en un colapso de autodesprecio. Pregunté más sobre los perros diamante y cómo uno podría haber sido el campeón, dado su claro incapacidad para hacerse amigos. No le resultó fácil responder, no después de haberse provocado con un comentario tan brutalmente grosero, pero simplemente pudo contenerse y siguió con la lección de historia. Nos habló de Chef Woodforce, el campeón más violento de la historia. Las acciones de Stardust en la guerra repugnante palidecían en comparación, pues ni siquiera los miembros de la familia estaban a salvo de Shep. Su nombre, acuñado por los señores Unicornio, provenía del hecho de que Shep Dos Pieles había matado a su propio hermano, despellejando el cuerpo y llevándolo como una capa. Había gobernado su manada con dominio incuestionable, hasta que en algún momento, presumiblemente, mató a Brighthorn, y por tanto quedó atado en servidumbre a los titanes como su campeón. Abandonando su manada, Shep ascendió al mundo de la superficie, donde encontró un reino moribundo y dividido. Los ponis vivían en clanes sencillos, saqueándose y saqueándose unos a otros, mientras monstruos emergían continuamente del Everfree, causando estragos allá donde iban. Como era su deber, Shep puso fin a la calamidad matando monstruos por miles, librando la tierra de la plaga que Grogar había conjurado. Aunque el bosque Everfree seguía dando a luz a ellos, la presencia de Shep se mantenía firme y, finalmente, los monstruos aprendieron a permanecer bajo el dosel del bosque, no fuera a sufrir la encarnación de la ira de los titanes. Fueron sus acciones las que inspiraron la formación de los guardabosques Everfree, que, como me dijeron las chicas en Portugal, era una organización ancestral, financiada directamente por las princesas, para servir y proteger el país manteniendo el bosque Everfree. Continuando, Willig te explicó que bajo la guía de los titanes, Shep eligió aliarse con los señores Unicornio y, siendo una criatura nacida para la violencia, servía encantado como su arma viviente. Fue enviado de cabeza a innumerables guerras efímeras contra los clanes rebeldes de ponis, y cualquiera que no se uniera al reino fue diezmado. Casi de la noche a la mañana, cambió el curso de la historia, con leyendas que contaban el grito de batalla de Shep, parecido a un lobo antes de cada escaramuza. Eso desataría terror en el corazón de todos los que lo escucharan, hasta el punto de que algunos clanes se rendirían de plano al oírlo. Con el tiempo, Shep llegaría a ser conocido como el Señor de la Guerra Aullador, y fue su ferocidad inigualable la que llevó a que Equestria se convirtiera en la nación que es hoy. Eso es, PFFT, eso es una locura. Murmuré. Tengo que admitir que eso es bastante guay. Aj se unió bostezando. Bien. Rarity resopló, ¿te parece genial que una bestia haya matado a decenas de miles de ponis? No lo aprobó en absoluto, pero avanzó nuestra civilización cientos de años. Willig señaló. Con los clanes subyugados, todos acordaron vivir según las leyes y estándares establecidos por los señores Unicornio. Las aldeas debían aceptar satisfacer la oferta y demanda de los recursos de los demás, y parte de ellos se donaba a los señores como impuesto, permitiéndoles gestionar eficazmente el reino. Vaya, así que básicamente eran la Inglaterra medieval en ese momento. Tararé. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es casi exactamente lo que pasó a principios de los 900 años. Le dije. Había un montón de clanes y reinos anglosajones en guerra, que fueron unificados por el rey Athelstan en el único reino de Inglaterra. Todos los territorios debían obedecer las mismas leyes, seguir la misma religión y usar la misma moneda. Athelstan fue el primer rey sajón en exigir lealtad de toda Bretaña, y fue básicamente la base para el posterior establecimiento del Reino Unido. Lo admito, eso es muy parecido. Dijo Willig por su propia confesión. Lo sé, ¿verdad? Resoplé, bueno, ¿qué pasó después con Shep?
Continuando, Willy te explicó que, con su misión cumplida y sin más guerras que librar, Shep abandonó el continente, rumbo al este en busca de nuevas batallas. Finalmente llegó a los reinos grifos y se ofreció como mercenario, donde fue finalmente asesinado en combate por un grifo llamado Kekek. ¿Quién se convirtió en el próximo campeón, verdad? Hice un interrogatorio. Así es. Uf, maravilloso, de las patas de una bestia salvaje, a las garras de otra. Rarity gimió en voz alta, mirad, queridos, por mucho que disfrute la lección de historia, ¿podríamos quizá continuarla mañana? Estoy cansado, y todos estos hechos empiezan a mezclarse. ¿De verdad acabas de asimilar toda esa historia, solo para aburrirte, y luego insultar a dos de las personas más importantes que ha tenido nuestro planeta? Willy respondió con los palmos. Rodeando los ojos, Rarity pidió disculpas a medias y recalcó que estaba cansada, estresada y un poco claustrofóbica. Applejack estuvo de acuerdo con ella, y con dos ponis pidiendo que la clase de historia se suspendiera, accedí encantada. Willy también lo hizo y sugirió que continuáramos la lección telepáticamente por encima de los collares. ¿Podrías no hacerlo? Flutter sí pidió. Me estaba gustando mucho esto, y quiero saber qué pasa después. ¿Podemos continuar mañana como dijo Rarity? Oh, vale. Willy refunfuñó, supongo que aún queda mucho por resolver. Pero estábamos a punto de que aparecieran las princesas, ¿verdad? Pregunté. Apenas, respondió ella, la era de las hermanas no ocurrió hasta 800 años después. ¿En serio? Exclamé, poniendo una mueca, no sabía que tenías tanta historia antes de que llegaran ellos. Oh, más de la mitad de nuestra historia es anterior a ellos. Solo después de que Apelok se volvió contra los otros titanes nacieron la princesa Celestia y la princesa Luna. Esto no suena a cerrar las cosas. Murmuró Rarity. Todos nos reímos y, con eso, oficialmente dejamos las cosas en pausa e intentamos dormir un poco. Todos se retorcían mientras se acurrucaban para dormir, y luego, uno a uno, esta cápsula fibrosa y estrecha se convirtió en la cama de 6 viajeros cansados, me interrumpió Dwight un rato después, que se había despertado después de que Applejack le diera un codazo accidental en el hombro. El dolor la había dejado completamente despierta y, atrapada en la oscuridad, su mente empezó a desbordarse. Sin saber qué más hacer, me había empujado lo suficiente para despertarme, y a pesar de querer más descanso, elegí hacerle compañía. No hablamos mucho, simplemente me senté con ella, acariciando una de sus pezuñas con el pulgar. Al final, pudo volver a quedarse dormida, lo cual, por su bien, estaba agradecido, pero por mí. Bueno, lamentablemente ya me quedé despierto, y por más que lo intenté, no pude desmayarme. Incluso antes de mi aventura, esto ya era un problema para mí. Por mucho o poco que durmiera, desde el momento en que me despertaba, no podía volver a quedarme dormido. Aunque hubiera estado durmiendo solo 1 o 2 horas, eso sería todo lo que tendría hasta la noche siguiente. Aún así, me alegré de haber ayudado a Dwight, porque ella me necesitaba mucho más de lo que yo necesitaba dormir. Si no me hubiera despertado, la pobre habría sucumbido a su cerebro. Ya fuera por sobrepensar hasta entrar en pánico, o sufriendo un flashback del bosque helado, Willy no podía quedarse atrapada sin hacer nada mucho tiempo, no fuera a ser que su propia mente la devorara. Ahora, mi propia mente daba vueltas, y mientras Rainbow Dash seguía aleteando fuera, pensé en cada paso que había dado desde que encontré a las chicas detrás de mi cobertizo de jardín. Pensé en cada decisión que había tomado y en cómo me había llevado hasta aquí. Pensé en Bunny y, por una vez, no fue tan doloroso. Por supuesto, seguía siendo angustioso, y seguía echándola de menos, pero esta fue la primera vez que el recuerdo me encontró como a un viejo amigo, simplemente saludándome al pasar. Desde mi discusión con Dwight en el bosque hueco, me di cuenta de que mi tiempo con Bunny había sido un privilegio, un peldaño en mi vida hacia la realización. No sentía que su muerte me hubiera robado nada ahora, porque mis amigos me habían querido lo suficiente como para dejarme sanar. Admito que pensé que mi aventura con Rainbow Dash había ayudado con esto, porque mis necesidades más primitivas habían sido atendidas, permitiéndome pensar con mayor claridad. Bunny siempre permanecería en mi corazón como una chica a la que realmente había amado, pero a medida que seguía dando cada paso adelante, me di cuenta de que ya no la anhelaba a mi lado.
Simplemente formaba parte de mi historia, igual que Brickthorn lo había sido en Equestria. Donde su reino había surgido y desmoronado, también lo había hecho mi futuro con Bunny, pero ahora, después de que el tiempo y la sanación hubieran hecho su trabajo, algo más brillante había tomado su lugar. Yo era el campeón de los titanes, y aunque ciertamente no era rey ni una bestia aulladora de guerra, haría exactamente lo que ellos habían hecho en cierto aspecto, iba a salvar el mundo. Aproximadamente una hora después, por fin pude quedarme dormido, solo para despertarme de nuevo por la desestabilización del centro gravitacional de la dimensión bolsillo. Los 6 salimos dando vueltas, despertando también a los demás. ¡Ay! Willy bramió mi hombro. ¿Qué está pasando? Applejack chilló. Rainbow Dash. ¿Todo bien ahí arriba? Grité. Al no recibir respuesta, me levanté y le pedí a Aj que me diera un empujón. Me ayudó a subir hasta el borde, y abrí la abertura para averiguar qué estaba pasando. El viento soplaba y aullaba, así que seguramente seguíamos en el aire, y con otra llamada de pregunta, finalmente recibí una respuesta. L tierra, adelante. El Pegaso jadeó, jadeando profusamente. Levantando solo la parte superior de la cabeza, miré al frente y vi luces a lo lejos, y un alivio inundó mi cuerpo al darme cuenta de que Rainbow Dash lo había hecho. Por algún milagro, nos había llevado desde Dios sabe dónde en mar abierto, hasta Estados Unidos de América. Lo más loco aún era que todavía era de noche, lo que significaba que mis estimaciones habían sido totalmente erróneas, o que Dash había estado volando a máxima velocidad todo este tiempo. De cualquier manera, lo habíamos conseguido, pero incluso con nuestro destino en el horizonte, Rainbow estaba agotada. Le costaba volar recto, se inclinaba continuamente y luego se sujetaba a mitad de la caída, lo que explicaba el temblor que acabábamos de experimentar. Solo un poco más. La animé. Venga, chica, tú puedes. Las chicas bajo mí también gritaron, palabras de inspiración y alabanza, y fue justo lo suficiente para que el Pegaso destrozado pasara. Cansada más allá de toda medida, la yegua siguió batiendo sus alas con desafío, acercándonos cada vez más a las costas del país. Ya casi llegamos cuando empezó a llorar abiertamente entre jadeos por aire. Sus alas debían de estar en agonía y probablemente estaban acalambradas. Ya casi estás. Grité. Vamos, cariño, tú puedes. ¿Dónde? Debería, tierra. A cualquier parte de la playa. Ordené. Mantente alejado de los edificios y las luces. Demasiado agotada para siquiera asentir, Rainbow comenzó su descenso. No faltaba mucho para mí, y para mi temor, una de sus alas se atascó por completo al acalambrarse fuera de su control. Sin otra opción, saqué un brazo de la bolsa y la forcé a abrirla de nuevo, manteniéndola en posición para que al menos pudiera planear. Ayudó un poco, pero de una forma u otra, nos esperaba un aterrizaje forzoso. Apretando los dientes, mantuve el ala firme y grité a los demás. Todos, preparaos. Obedeciendo, las chicas hicieron precisamente eso, aferrándose unas a otras con miedo anticipado. Iba a ser un aterrizaje muy desagradable.